Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 30. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. «Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos», le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. «Yo estaba en la ciudad de Jope», les dijo, «y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», respondí, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo». Pero la voz del cielo habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subido al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara de que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron, y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: «Envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos». Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: «Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna». Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Pues este es todo el capítulo 11, hermanos, que como veis está muy bien dividido. Por un lado, los versículos del 1 al 18, tratando cómo el apóstol Pedro defiende su ministerio e informa todo lo que ha sucedido.
y por otro lado cómo el autor Lucas recoge esa línea de aquellos discípulos que huyeron después del martirio de Esteban y que fueron a varios lugares a predicar el Evangelio, entre ellos Antioquía. Bien, pues vamos con la primera parte, con los versículos del 1 al 8, donde Pedro defiende su ministerio ante los gentiles, sobre cómo predicó a los gentiles en Jerusalén, ante los judíos tradicionales. Vemos en efecto que la gran noticia de que los gentiles se convirtieron pasó desde Cesarea hasta Jerusalén rápidamente, pues Lucas comienza esta sección narrándonos cómo los apóstoles y el resto de los discípulos que estaban en Judea se enteraron de todo. Desgraciadamente, en cuanto Pedro llegó a Jerusalén, los de la circuncisión se pusieron a discutir con él por haber entrado a la casa de un extranjero incircunciso y haber además comido con él y con su gente. ¿Y quiénes eran los de la circuncisión? Pues eran los creyentes judíos más ortodoxos que formaban parte de la iglesia. Dicho partido comenzó a generarse y consolidarse en cuanto la iglesia entendió que el evangelio y la salvación era también para los extranjeros, para los gentiles. A partir del versículo 5, el apóstol Pedro da cuenta sobre todo lo que aconteció tanto en Jope como en Cesarea. Ciertamente él, como apóstol, no tenía por qué dar cuentas a los de la circuncisión, debido a su autoridad, pero ya sabemos que los apóstoles se caracterizan precisamente por no abusar de su autoridad. Por eso decide informarles de todo, para que además sean conscientes de que el Evangelio también es para los gentiles. Es decir, Pedro no estaba aquí meramente defendiendo su ministerio, sino que estaba haciendo pedagogía con estos hermanos, vamos a decir, más conservadores de la iglesia. Desde luego, toda la narrativa habrá impactado en estos creyentes judíos, comenzando desde la propia visión donde Pedro fue ordenado por una voz que entendemos que es de Dios, y que ellos también lo habrán entendido así, a matar y comer animales prohibidos para las tradiciones judías. Pero es que encima la visión se repite 3 veces. Tres veces insiste Dios a Pedro a que mate y coma esos animales impuros. Y ya sabéis que el número 3, junto con otros números más, es un número muy importante para la mentalidad judía. En medio del informe que comparte Pedro es de destacar el dato de que fueron 6 hombres los que acompañaron al apóstol para ir a la casa de Cornelio. Y no solo eso, sino que Pedro volvió a Jerusalén precisamente con esos 6 testigos, para dar un testimonio sólido de cómo habían acontecido las cosas realmente. Esto puede ser un detalle secundario, pero, como ya os lo dije la otra vez, no lo es en absoluto. El Señor estaba cuidando cada detalle del crecimiento de su iglesia para mantener unida a su comunidad de creyentes. Otro buen detalle, de hecho lo habréis entendido al escuchar todo el capítulo 11. El capítulo 11 complementa muchos detalles que el capítulo 10, por diferentes razones, Lucas no lo menciona allí. Otro buen detalle, como he dicho antes, para tener en cuenta, es que el ángel que habló en su momento, al principio del capítulo 10, a Cornelio, le habló puntos más precisos a este centurión cuando se le apareció. Pues según el versículo 14 del capítulo 11, Pedro les cuenta a estos judíos conservadores que el ángel le dijo a Cornelio que el apóstol le hablaría palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. Y si nos fijamos, ni en Hechos capítulo 10, de los versículos 4 al 6, que es cuando Lucas recoge el diálogo entre el ángel y Cornelio, ni tampoco en Hechos capítulo 10, versículos del 31 al 32, que es cuando Cornelio narra lo que le había pasado a Pedro, en ninguna de esas partes se recoge este dato de lo que le dijo el ángel. Por supuesto, se puede dar por sentado, ya que Cornelio habría escuchado previamente quién era Pedro, y además, cuando mandó llamarlo, invitó a sus familiares y más allegados a su casa. Por consiguiente, Cornelio era consciente de que le predicarían el Evangelio y que obtendría la salvación por la gracia de Dios. Por eso es que invita a sus familiares y amigos.
Por último, cuando Pedro les narra el momento en el que los gentiles reciben el Espíritu Santo, les comparte una reflexión personal que él tuvo justo en ese instante. Pues parece ser que en ese instante no solo recordó lo que le pasó en Pentecostés, sino que también recordó lo que le dijo Jesús acerca de que Juan el Bautista bautizó con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Y hasta ese momento los apóstoles entendían que cuando Jesús decía ellos, se referían a sus apóstoles, a sus discípulos y en todo caso a los judíos. Los apóstoles no habían entendido que cuando Jesús dijo que serían bautizados por el Espíritu Santo, se refería a todos aquellos que crean en Jesús. Con todo, los creyentes judíos, con todos estos datos, no pudieron negar que todo fue una obra y una decisión realizada por el mismo Señor. Y que en ningún momento Pedro actuó por cuenta propia, ni tampoco intentó dejar atrás las costumbres judías, porque el propio Pedro luchó, por decirlo de alguna forma, con esa voz que aparecía del cielo que le decía constantemente: mata y come. Y Pedro se resistía una y otra vez, mostrando así a estos judíos ultraconservadores que él en ningún momento quería crear un nuevo movimiento religioso en contra de las costumbres judías. Ahora bien, como veremos a lo largo del libro, ya lo sabréis, porque también lo hemos tocado y lo tocaremos más en las cartas del apóstol Pablo, estos creyentes judíos, aquí en el capítulo 11, llegan a aceptar que los gentiles también podían ser salvos. Pero a partir de aquí surgirá y se acrecentará la gran discusión de que los gentiles también pueden recibir el Evangelio, los gentiles también pueden ir al reino de Dios, pero tienen que cumplir aquí en la tierra nuestras costumbres judías. Y entre ellas, una de las más importantes, tienen que circuncidarse. De hecho, eso lo veremos también en Hechos, ¿verdad? Aunque no sé si lo mencioné cuando estuvimos con el tema de Timoteo, ¿verdad? Que siendo gentil, evidentemente no necesitaba circuncidarse, pero el apóstol Pablo le recomendó que lo hiciese para que no sea de tropiezo y más discusión y más polémica. Para que veáis que el asunto era muy, muy delicado. Pero eso ya surgirá pues más adelante, ¿verdad? El desarrollo de esa discusión. Bien, esto es, por un lado, la parte donde Pedro informa de lo que ha vivido en Jope y Cesarea. Y por otro lado, el autor Lucas, en los versículos del 19 al 30, nos empieza a volver a recordar lo que en su momento vimos con el martirio de Esteban y sus consecuencias. Lucas cambia el enfoque de su narrativa a partir de este versículo 19 y retoma el contexto global de la iglesia, recordando a los lectores que muchos creyentes fueron esparcidos por diferentes lugares debido a toda la persecución que se levantó tras la muerte de Esteban. Todos estos creyentes llegaron a regiones tan lejanas como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Y en estos lugares solo exponían el evangelio a los judíos. No obstante, sigue contando Lucas, algunos creyentes chipriotas y cirenenses habían marchado a Antioquía de Siria y también les predicaban a judíos que hablaban griego, es decir, helenistas. Ahora bien, algunas versiones, como la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente, mencionan que estos hombres de Chipre y de Cirene compartieron la palabra a los griegos. Pero cuando lo vi en la versión textual y también en el griego, parece ser que esto es un error de la Reina Valera y de la Nueva Traducción Viviente. La confusión tampoco es demasiado, vamos a decir, notoria, porque tiene la misma raíz. Pero debemos de recordar que hasta aquí, hasta el capítulo 11, si mal no recuerdo, al menos 2 veces se ha mencionado, antes por supuesto de la historia de Cornelio, que en diferentes ocasiones se compartió el Evangelio o se discutió el Evangelio con judíos que hablaban griego, es decir, helenistas.
Sin embargo, aquí pues algunas versiones traducen que estos hermanos chipriotas y cirenenses compartieron también el evangelio a gentiles, pero parece ser que no, que fueron a judíos que hablaban griego. Creo que tampoco hay ningún problema en que les prediquen el evangelio a griegos, porque ya la iglesia había comprendido que el evangelio también era para los gentiles. Ya existían gentiles convertidos a la fe en Jesús. Pero al menos desde mi punto de vista resulta algo confuso que estos discípulos hayan dado un paso tan grande sin ningún tipo de reflexión ni coordinación. Y es precisamente esta idea la que parece plasmar Lucas en su escrito. Es decir, Lucas por un lado nos cuenta cómo Pedro dio su informe a los judíos más tradicionales de Jerusalén. Y por otro lado nos recoge la visión global de la iglesia y cómo varios creyentes predicaron en regiones como Chipre, Fenicia y Antioquía. Entonces nosotros debemos entender que son dos líneas temporales diferentes. Mientras estos creyentes huyeron por el martirio de Esteban, ¿qué pasó? Pasó que los apóstoles se quedaron primeramente en Jerusalén, pero que gracias a la predicación y al ministerio de Felipe el diácono, Juan y Pedro bajaron a Samaria. Bajaron a Samaria y al ver todo lo que había pasado, fueron testigos de que el Espíritu Santo también bajó a los samaritanos. Y luego ellos volvieron otra vez a Jerusalén y por el camino predicaron el Evangelio. Luego se quedaron allí un tiempo en Jerusalén y, por otro lado, Saulo, el perseguidor, se convierte en perseguido. Conoce a Jesús, llega a su destino, ahí la persona indicada, Ananías, lo bendice y recibe el Espíritu. Ese hombre incluso se queda, según el texto, pues un tiempo allí. Hablamos de lo de Arabia, ¿recordáis? Y luego vuelve a esa zona y después, pues por miedo a que no le cojan y por toda la conspiración que había, pues sube a Jerusalén y ahí, ¿a quién conoce? A Pedro y a Santiago. Después de todo eso, Pedro, en un momento dado, no se nos indica si justo después, va a Lida y luego va a Jope y luego va a Cesarea y de ahí recién baja a Jerusalén. Es decir, han pasado muchas cosas por la línea de los apóstoles y los diáconos. Pero mientras ellos estaban tan ocupados en estos asuntos, se nos narra que muchos discípulos huyeron y allá donde fueron, predicaron. Entonces, o bien estas personas que predicaban el Evangelio estaban predicando el Evangelio a judíos y helenistas o, según la versión, gentiles, antes que Pedro, lo cual para mí sería algo, una muy mala interpretación, o incluso lo llegaron a hacer de forma similar, de forma paralela, y por supuesto, sin haber recibido la noticia de que la iglesia de Jerusalén había entendido que el Evangelio era para los gentiles, lo cual para mí también es un error. Por eso es que creo que cuando se habla, según la versión Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente, que es la que yo uso, de que también predican a los gentiles, yo entiendo que es una mala traducción. Creo que lo que se está refiriendo es a judíos que hablaban griego. Y entiendo que eso es así porque esto se produjo muy probablemente antes de que Pedro predicase el Evangelio a Cornelio y a todos los de su casa, o como mucho al mismo tiempo o muy poco después, no dándole tiempo a estos hombres que estaban en Fenicia, Chipre y demás, a que recibieran la noticia y que actuasen como tal. Y esto, hermanos, es importante porque, bajo mi punto de vista, debemos ver a la iglesia, aunque haya diferentes personajes, un diácono aquí, un apóstol allá, debemos entender siempre a la iglesia como una unidad. En la iglesia no pueden existir llaneros solitarios. La iglesia tiene que dar cuentas de todo lo que hace. Y eso es lo precioso, bajo mi punto de vista, de las Escrituras,
que dependiendo del perfil de cada uno, de sus dones, del carácter que cada uno tendría y demás, aún así ponían las cosas en común. Y no solamente en lo económico, sino incluso en la evolución de sus ideas. Es más, desde mi punto de vista, acudiendo a la terminología, parece ser que no se vuelve a hablar de los griegos como tal y de la exposición del Evangelio y de la palabra a los griegos o a los gentiles hasta el capítulo 14, ya con Bernabé y Pablo, que ya sabéis que fueron compañeros de misión. Yo sé que quizás estos asuntos a algunos les pueden interesar más, a otros menos. Yo a veces también me pregunto, ¿no?, cuáles serán los énfasis de las personas que trabajan en las versiones bíblicas, porque creo que son asuntos que tienen un sentido de traducirlo de una forma o de otra, ¿verdad? No creo que la traducción pueda ser tan, bueno, pues puede que sea helenistas o puede que sea gentiles, ¿no? No creo que sea solamente como esa opción, sino cotejarlo todo, que es lo que veremos el domingo con el tema de Santiago y la teoría de que fue a España y todas estas cosas. Es decir, bueno, como comprenderéis, pues yo no estoy en esa línea, pero parece ser que lo encuadran justamente en el momento en el cual Hechos 8 nos dice, versículo 1, que tras el martirio de Esteban, los creyentes, muchos, huyeron. Otros probablemente habrán sido encarcelados. Pero, dice el texto, Hechos 8, versículo 1, que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y me llama la atención todo este asunto relacionado con la leyenda de que Santiago fue a España y demás, porque lo encuadran ahí, que ese Santiago fue a España. ¿Y cómo puede haber ido Santiago si precisamente el texto dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén? Y que los únicos que bajaron, o que salieron de allí, fueron Pedro y Juan, y no en ese momento, sino mucho después, cuando Felipe va a Samaria, empieza a predicar, se da cuenta de que los samaritanos creen en el Evangelio, y ahí es cuando estos dos apóstoles deciden bajar para dar testimonio de que eso es de Dios. Dime, Anita. Los que saben historia saben que Santiago no está enterrado ahí, que eso es el cuento que se inventa la Iglesia Católica para todo eso que se ha montado de que el mundo entero tiene el camino de Santiago. Pero Santiago no está enterrado en la basílica esa. Hay mucha gente que lo sabe. La Biblia nunca dice que Santiago viniese a España. Claro, por supuesto, pero esto lo vamos a ver más en detalle, aunque tampoco demasiado, porque no hay tiempo para ello, el domingo. Pero todo lo relacionado con fuentes históricas o diferentes doctrinas teológicas o prácticas de iglesia, si se piensan y se practican, es porque de algún modo tienen sus razones, tienen sus fundamentos. No son muchas veces fundamentos pues vamos a decir honorables, que sean pues legítimas, pero a veces están ahí, y es por eso que hay gente que lo cree. ¿Y por qué lo creen? Pues porque no lo comparan, porque no lo cotejan. Pero lo mismo podría decir de las versiones que afirman que esta gente que estaba pues por ahí, por Antioquía, compartiendo el Evangelio, se lo compartieron a los gentiles. Puede ser, pero entendiendo un poco las líneas temporales y demás, y que estaban tan lejos y que la comunicación no habría llegado tan rápido como de Cesarea a Jerusalén, al menos a mí me da la sensación de que eso está mal. Y aquí estamos hablando no de una tradición o leyenda católica, estamos hablando de personas que se dedican a traducir y a interpretar las escrituras, que son protestantes, evangélicos, personas doctoradas en teología y en historia, y que aún así cometen esos fallos. Entonces, yo creo que debemos analizar como evangélicos, por supuesto, leyendas y falsos argumentos de otras religiones o de otras denominaciones cristianas, pero también las que salen, vamos a decir, de nuestra denominación o de nuestro entorno más cercano, ¿verdad? Porque también podemos cometer errores. Bueno, pues dicho esto,
Como digo, pues no habría ningún problema en que estos creyentes compartiesen el Evangelio con gentiles, siempre y cuando fuese mucho después. Pero tal y como se expresa aquí, no me da esa sensación. Tal y como lo narra Lucas, me da la sensación de que mientras pasaba lo de Felipe, lo de los samaritanos, lo de que los apóstoles bajaron, luego de lo que pasó con Saulo, luego lo que pasó de Cesarea y demás, que mientras pasó todo eso, varios discípulos fueron a Chipre, Antioquía y otros lugares y empezaron a predicar el Evangelio ahí, pero a los judíos, solamente a los judíos, porque todos entenderían en sus limitaciones que el Evangelio era solamente para los judíos, para Israel, no para los gentiles. Pero bueno, dejando a un lado estos matices del idioma original y sus traducciones, lo que sí era evidente era que muchas personas estaban siendo guiadas por Dios para predicar, y muchas más personas creyeron y se convirtieron al Señor. Todo esto fue tan notorio que la noticia llegó hasta Jerusalén en un momento dado, no se nos aclara cuándo, y los hermanos de esta iglesia decidieron enviar a Bernabé para que pueda comprobar todo lo que estaba aconteciendo en Antioquía. Cuando Bernabé llegó a su destino, bueno, paréntesis, ya sabéis que Bernabé era también llamado José, y este hombre se caracterizó, entre otras cosas, porque donó sus pertenencias y las dio a la iglesia para que las pusiesen en común. Y justo después aparece un matrimonio, Ananías y Zafira, que querían imitar ese mismo comportamiento y recibir pues las mismas gratitudes y alabanzas de la iglesia, pero ellos verdaderamente estaban engañando a la comunidad. Bueno, pues este Bernabé es el que va a Antioquía para ver qué es lo que estaba sucediendo, y cuando llegó a su destino, pues y al darse cuenta de todo lo que estaba pasando allí, se llenó de alegría viendo cómo se extendía la gracia de Dios, y tuvo en su corazón el ánimo de guiarles y exhortarles para que permanezcan firmes en el Señor. Y con eso más personas aún se convirtieron también, ya con él, estando allí. Después de todo eso partió a Tarso para buscar a Saulo, ya sabéis que Saulo estaba apartado allí, y luego volvió con él a Antioquía. Y allí decidieron quedarse alrededor de un año, según lo que nos cuenta Lucas, y la iglesia de Antioquía se fortaleció tanto, fue tan notoria, que su influencia era tan visible, que ahí es cuando empezaron a ser llamados los discípulos de Jesús cristianos por primera vez. Por último, ya concluyendo con el capítulo 11, leemos que unos profetas marcharon de Jerusalén a Antioquía, y entre ellos se destaca el nombre de un tal Ágabo, el cual también será mencionado más adelante en Hechos capítulo 21, versículo 10, pero en esta ocasión este profeta fue a Antioquía para comunicarles que el Espíritu le había revelado que vendría una fuerte hambruna sobre toda la tierra romana. Y Lucas rápidamente nos informa que dicha hambruna se dio en el tiempo del emperador Claudio, entre los años del 41 al 54 después de Cristo. Según algunos comentaristas, probablemente esta hambruna ocurrió por el año 46. Pero bueno, ya sabéis que estos son acercamientos. Ante la profecía de Ágabo de que vendría una hambruna para toda la tierra conocida de Roma, es decir, para Judea y también para otros lugares, los discípulos que estaban en Antioquía decidieron enviar ayuda para los hermanos que habitaban en Judea. Cada uno, según sus posibilidades, pues donó, entiendo yo, alimentos, dinero, todo lo que tendría, ¿no? Según lo narrado por Lucas, los enviados para llevar estas ayudas a Jerusalén y a toda Judea fueron Bernabé y Saulo. Un dato muy interesante lo de esta profecía de hambruna, y en especial la respuesta de apoyar a Jerusalén, pues entiendo yo que los propios hermanos de Antioquía serían personas que tendrían sus necesidades y que por supuesto la hambruna vendría también para ellos. Pero probablemente Antioquía, debido a ser un punto importante, un punto más comercial, más turístico, tendría más acceso a los recursos y no lo tendría tanto Jerusalén y Judea. Y por eso quizá ellos decidieron enviar recursos a Jerusalén. Esto es un punto muy importante, hermanos, porque digamos que ya sabéis que en nuestra jerga evangélica hablamos de la iglesia primitiva, ¿no? Pero verdaderamente el término, esa frase, ¿no?, de iglesia primitiva no existe en la Biblia.
Por un lado sabemos que la Iglesia de Dios es una, que está congregada en diferentes partes, y de algún modo ya hemos visto que han surgido diferentes puntos de congregación, ¿no? Jerusalén, Samaria, Jope, Cesarea, pero de algún modo da la sensación de que todos están tan cerca, aunque por supuesto habría su distancia, y tan vinculadas, que de algún modo todavía se presenta esa identidad de como una sola, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando ya pensamos en la iglesia de Antioquía, vemos que es una iglesia que fue establecida ya no con la necesidad de que estuviesen los apóstoles ahí presentes para que reciban el Evangelio, para que reciban el Espíritu, ¿verdad? Ya no hizo falta que vayan los apóstoles ahí también para que reciban el Espíritu. Eso sí, enviaron a Bernabé. Entonces, me parece algo precioso porque en este momento ya da la sensación de que hay varias iglesias, pero que están muy cerca de Jerusalén, y luego está la de Antioquía, y esa otra iglesia decide apoyar, vamos a decir, a la iglesia madre, ¿verdad? Y yo creo que eso es precioso, porque una iglesia, independientemente de que tenga pues su bagaje, sus ideas, incluso su denominación, sus estatutos, pues siempre debe estar abierta a apoyar a personas que pasen por necesidades, pero también otras iglesias, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, esta iglesia pertenece pues a una comunidad de iglesias evangélicas en Madrid, que de algún modo u otro tienen un contacto a través de delegados o a través de responsables, y también no solamente ayudamos en diferentes momentos a algunas congregaciones o a algunas personas, sino que incluso nos esforzamos por crear proyectos conjuntos de obra social, de jóvenes, de evangelización, y yo creo que eso también es muy positivo y ejemplar, al menos en este caso, por lo que hace la iglesia de Antioquía. Conclusiones, hermanos. Primero pensando en la primera parte del capítulo 11, ¿no? En cómo estos judíos conservadores, tal y como lo plantea Lucas, son creyentes. Es decir, cuando en las cartas del apóstol Pablo se habla de la gente de la circuncisión, muchas veces nos puede dar la sensación de que se están hablando de personas que no son necesariamente creyentes, que son legalistas, que son personas que no son de la iglesia de verdad, que verdaderamente no han experimentado el amor de Dios, pero que están en la comunidad y molestan un montón con sus ideas súper conservadoras. Puede ser, pero al menos, tal y como se enfoca aquí en un principio, Lucas lo comenta hablando como que son creyentes, es decir, estos judíos que estaban celosos y con mucha incertidumbre acerca de que los gentiles también podrían recibir la salvación, eran creyentes. Eran personas, entendemos, que habían recibido el Espíritu, que habían nacido de nuevo, que pertenecían al reino de Dios. Pues estas personas, en su celo, en sus ideas, pues de algún modo no comprendían que el Evangelio fuese para los gentiles. Pero cuando ya recibieron todo el informe y todo el testimonio y todas las pruebas y sobre todo los 6 testigos, pues aceptaron que en efecto lo que pasó en Cesarea era obra de Dios. El problema fue que estaban tan arraigados en sus costumbres que conforme avanzaba la iglesia y por tanto se llenaba más de gentiles, ellos empezaron a imponer la idea de que debían circuncidarse, de que debían practicar las costumbres judías. Entonces, dicho todo esto, ¿creéis, hermanos, que las iglesias hoy en día intentan imponer sus costumbres o preferencias a la hora de hacer iglesia, a la hora de evangelizar, a la hora de compartir la palabra de Dios con otras personas? ¿Es lo mismo evangelizar que cristianizar? No sé si habéis escuchado esta diferencia entre los dos términos. ¿Habéis escuchado hablar de que una cosa es el cristianismo y otra cosa fue la cristiandad? Pues esto tiene que ver con el descubrimiento de América, o bueno, con el llamado descubrimiento de América. Que las personas que fueron enviadas ahí, no me refiero a los obreros, sino a los líderes militares, políticos y especialmente religiosos, sacerdotes que iban allí, iban como primero la espada y luego ya la Biblia. Que cuando fueron allí
impusieron su religión por encima de las ideas y costumbres de los nativos de América. Por supuesto, hay personas que esto lo ven muy malo, otros lo ven a la larga como un buen acontecimiento para el continente, ya que muchos de ellos pues practicaban sacrificios humanos, entre otras cosas. Como podréis saber algunos por otras predicaciones que habréis escuchado o libros que habréis leído, pues cuando se reflexiona en la evangelización y sobre todo en las misiones, las personas que son enviadas a esas misiones y las iglesias que sostienen a esas misiones son muchas veces invitadas a reflexionar en cómo se debe hacer la misión de Dios en otro país que tiene otras ideas, otra cultura, otras costumbres. Como han pasado muchas cosas oscuras en la historia de la Iglesia, pues en efecto hay agencias, hay iglesias, hay movimientos, organizaciones religiosas que intentan en la medida de lo posible respetar casi todas las costumbres del país a donde envían sus misioneros. Hay otras que se van al otro extremo y que intentan imponer la fe evangélica por encima de las costumbres de las personas de ese país o de esa localidad. ¿Qué pensáis al respecto? Pues sí, algunos piensan que el Evangelio no debe limitarse a la cultura, debe estar por encima de la cultura. Pero hay otros que piensan que cuando intentamos imponer el Evangelio, nuestra forma de ver el Evangelio, a personas que piensan de una forma totalmente distinta, que tienen unas costumbres diferentes, no es evangelizar, sino que es cristianizar, es imponer, es crear gente religiosa y no verdaderamente personas que se hayan convertido al Evangelio, de corazón. Por supuesto, como algunos también sabréis, en Latinoamérica existen muchas personas que han aceptado, han adoptado en sus costumbres y en sus ideas el cristianismo, pero viven esa fe cristiana de una forma muy integrada a sus creencias y supersticiones indígenas. Y ya no solamente hablamos de asuntos relacionados pues con prácticas ocultistas o con la santería y todos estos asuntos, sino incluso con ciertas curaciones, ciertas alusiones a la naturaleza, ciertas limpiezas de aura, no sé si habréis escuchado al respecto, ciertas referencias a Dios Padre y a nuestra Madre en la tierra, Pachamama. Es muy interesante ese sincretismo, ¿no? Esa mezcla de fe cristiana y costumbres, ideas arraigadas en el imaginario y en el trasfondo latinoamericano, ¿verdad? Por ejemplo, curanderas o personas que no necesariamente practican estas cosas, pero que cuando tú tienes un hijo que llora y llora por las noches, y te da la sensación de que lo mismo le han mirado a mi hijo con un mal de ojo, o lo mismo alguien le desea mal, pues ha habido muchas madres que ellas, pues, el domingo van a misa. Pero, entre semana, si el hijo está muy mal, si está enfermo, si no para de toser, si no duerme bien, o si está llorando cada 2x3, pues le llevan a una persona que conoce muchas cosas acerca de cómo sanar a tu hijo. Y es muy particular porque mezclan asuntos, como he dicho, pues de índole místico, de un índole, vamos a decir, ocultista, con la religión cristiana. Un ejemplo muy básico. Te preguntan, ¿crees que tu hijo se ha asustado por algo? ¿Le ha asustado algún perro? ¿O tienes alguna vecina que tiene envidia de ti, de que hayas tenido tu hijo, tal? Bueno, tráelo aquí. Y lo miran, ven si tiene alguna enfermedad, alguna marca. Y una de las cosas que suelen hacer es cogen un huevo y te lo pasan por todo el cuerpo.
Pero mientras te pasan el huevo por todo el cuerpo, evidentemente no el huevo roto, sino el huevo como tal entero, te lo pasan por todo el cuerpo, mientras recitan una y otra vez el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Y luego ese huevo lo rompen en un vaso. Y dependiendo de si el huevo flota o se hunde, pues a tu hijo le han echado un mal de ojo o no le han echado un mal de ojo. Y supuestamente por esas prácticas y otras cosas, hierbas y cosas que te dan, pues ya tu hijo se calma y ya puedes estar tranquila. Este es uno de los ejemplos más simples, pero hay muchos más y seguramente algunos de vosotros sabréis más que yo. Porque yo, aunque soy peruano de origen, pues prácticamente no me acuerdo casi nada de Perú, porque vine con 6 años recién cumplidos y pues ya tengo aquí muchos años, desde el 99, pues 23 años en España. Pero es muy particular, hermanos, es muy particular ese asunto. ¿Y por qué os hago estas preguntas? Porque creo que también es relevante, ¿no? Especialmente cuando la misión hoy en día ya no es necesariamente irse a la otra punta del mundo. La misión de predicar el Evangelio a personas que son de diferentes países y diferentes continentes se presenta en la propia iglesia local. ¿Por qué? Por la migración. Evidentemente existía ya la migración en los tiempos de Pedro, de Saulo y de Bernabé. Pero hoy en día, pues las iglesias, por más pequeñas que sean, la mayoría de ellas son multiculturales. Cada uno tiene su trasfondo. Y yo creo que es muy interesante reflexionar hasta qué punto el Evangelio no puede estar por encima de la cultura y de las costumbres, o hasta qué punto debería estar por encima. Y si debería estar por encima, reflexionar cómo se debe compartir ese Evangelio para no caer en la cristiandad, en cristianizar, en imponer, en hacer un acto legalista ante esa persona. Porque si lo hacemos así, nos convertiríamos en estos creyentes judíos tradicionales que empezaron a juzgar el ministerio diciéndole a Pedro cómo es que has predicado el Evangelio a los gentiles y que has comido en la casa con ellos. Bien, pues os dejo esa pregunta. ¿Debe el Evangelio respetar las fronteras culturales o debería cambiarlas? Y por otro lado, otra conclusión, otra pregunta que me hago en referente a la segunda parte, donde se pueden destacar muchos asuntos, pero yo quisiera quedarme con la parte final, que es la parte en la cual pues este profeta va a Antioquía y les comunica a los hermanos que están allí la revelación que el Espíritu les ha dado, y ellos deciden, según sus posibilidades, reunir todos los recursos que puedan y enviar a Bernabé y a Saulo para que lleven esos recursos a los hermanos de Judea. Me pregunto con esto, ¿cómo gestionarían su economía las iglesias según sus regiones? Ya sabéis que los viajes misioneros del apóstol Pablo, entre otras cosas, se caracterizaron por ser eventos donde el apóstol Pablo estuvo recaudando dinero para llevar a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención porque, salvo el principio, que ya en su momento lo reflexionamos, además pasó 2 veces, pues todas las cosas las pusieron en común. Nadie tenía nada propio, todo era de todos. Entonces yo me pregunto cómo habrá ido evolucionando la economía, no a lo largo de la historia de la iglesia, porque ya sé cómo funcionan las iglesias hoy en día, sino cómo fueron evolucionando en el aspecto económico las iglesias en los primeros años después de la ascensión de Jesús y de que recibiesen el Espíritu Santo, ¿no? Por ahora parece que ellos, sin ningún problema, enviaron todo lo que podrían dar, según sus posibilidades, a los hermanos de Judea. Y esto también es un asunto importante, porque claro, a veces podemos pensar, bueno, pusieron todas las cosas en común, así que ¿cuánto presupuesto habrán tenido? ¿Verdad? Imaginaos el presupuesto de la iglesia de Jerusalén. ¿Cuánto dinero habrá tenido, no? La iglesia de Jerusalén en sus inicios, cuando todos los ricos lo vendieron todo y lo dieron a la iglesia.
Pues no me imagino cuántos números, cuántos ceros habrán habido en ese presupuesto, ¿verdad? Pero si este hombre, Ágabo, fue a Antioquía a compartir esta profecía, por un lado para advertirles a ellos mismos y también seguramente para que tengan la sensibilidad de apoyar a los de Judea, pues me da la sensación de que ha sido una forma también de darnos a entender de que sí, muy bien, el dinero se puso en común, mucha gente creyó, a mucha gente se le ayudó, pero el dinero, así como vino, se fue. Y hacía falta más recursos, ¿verdad? Así que al final el dinero no debe ser el problema, ni tampoco la solución, ¿verdad? El dinero es algo secundario, es una herramienta que se debe usar, sabiamente, por supuesto, y veo cómo Dios también enseña a esta iglesia de Antioquía a ser una iglesia, pues, sensible y consciente en cuanto al apoyo a otros hermanos, en esta ocasión a los hermanos de Judea.